Ernesto Gaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vamos a ver, días llamativos porque, oye, llegar a ver esa situación violenta cerca del Congreso, en los aledaños, Antonio Maestre, de periodista digital, oye, ¿en qué punto estamos? ¿Qué está ocurriendo con la extrema derecha? Que está ahí al acecho y que incluso llegamos a ver imágenes tan peligrosas con la Policía Nacional incluso al lado, que aún tardan en intervenir, pero quiero decirte que esto, ¿hasta qué punto nos está llevando a una situación de tanta tensión? Yo creo que sí, que la preocupación es pertinente. Me da la impresión de que todo lo que corre en todo, digamos, en los ámbitos de la extrema derecha y de la derecha, del PP y Vox, es, digamos, una sensación de asalto al poder. Es decir, un gobierno que tiene problemas judiciales evidentes, Begoña Gómez, David Sánchez, caso Ábalos, aunque no sea un caso del PSOE, sino un caso de apropiación de dinero privado para sí mismo, caso Koldo. Me da la impresión que toda esta dinámica, más hechos añadidos que podríamos llamar sucesos como el apagón y los problemas ferroviarios, crean esa sensación de asalto al poder. Es decir, de que si empujamos y presionamos con un poco más de fuerza, esto se desmorona. Y yo creo que psicológicamente opera. Entonces, claro, las provocaciones las llevan adelante personajes como estos, que los otros, los dirigentes de los partidos, evidentemente no se atreven a... Bueno, se atreven bastante en términos verbales, digamos, ¿no? En el Congreso, los días miércoles y todo eso. Pero, por lo tanto, esa sensación de asalto al poder va a crear una dinámica psicológica muy mala, porque estamos en la mitad de la legislatura. Solo en la mitad de la legislatura. Y da la impresión de que han pasado no solo 2 años, sino 4 años. Pero no es que nos queda 2 años. 2 años o digamos, un poco menos, pero, digamos, para convocar esas elecciones que pues, podrían convocarse en diciembre del 2026, es que falta mucho. Digamos que por una parte puede haber perros de presa y quienes les dan de comer, porque eso hay que financiarlo, por una parte eso, y que esto de la sensación de que llevamos mucho tiempo de legislatura, igual es también lo que interesa. Exactamente. Exactamente. Yo creo que eso interesa, yo creo que también los que promocionan esto, que son los 2 grandes partidos, con sus actitudes pasivas o activas, o más pasivas y o menos activas, digamos, se les está haciendo también largo. Especialmente yo creo que a Feijóo, ¿no? Porque Feijóo estamos en un momento en el que ahí tenemos a Ayuso diciéndole, ¿no? No solamente vale con váyase, Aznar, que curiosamente esta semana ha tenido varios actos. Especialmente, digamos, Feijóo, porque tiene una quinta columna, como lo hemos comentado. Ayuso es una quinta columna. No es simplemente la dirigente de Madrid del PP. Es una quinta columna que está organizada. Organizada. No es simplemente, te diría yo, como en la época entre Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza, que era un duelo, ¿no? Esos que Rajoy dijo una vez, vaya tropa, ¿no? ¿Qué tropa? No, yo creo que Ayuso está organizada. Está organizada, tiene su equipo, tiene sus legiones, tiene sus fidelidades, tiene sus medios, su presa, sus medios, su prensa, tiene recursos. Es una quinta columna organizada. Es lo más organizado dentro del Partido Popular. Y lo más financiado. Y lo más financiado. Me refiero a que ahora mismo un problema que tiene Feijóo es que no tiene financiación de un presupuesto como podía tener en Galicia, por ejemplo, para tener medios regados. Pero no hay ningún otro varón dentro del PP que tenga la organización que tiene Ayuso. Porque, por ejemplo, Juanma Moreno puede tener un buen presupuesto en Andalucía, pero dices no está tan organizado. No está organizado. Y no está en ese centro de poder que es Madrid. Exactamente. Exactamente. Pero son legiones, quiero decir, es una política cotidiana, diaria, horaria. Es decir, viven para eso. Y en este contexto, ahora mismo, el minuto y resultado del gobierno, ¿tú crees que aguanta Sánchez ese asedio, por así decirlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Sánchez aguanta porque... Bueno, porque creo que tiene una pasión de poder tremenda,
un aguante, yo creo que sí, creo que aguanta, incluso con la imputación de su hermano, o incluso, me pongo más serio, con la imputación de su mujer. Porque en esto del hermano, lo de la jueza ha sido peculiar, ¿no? Hablo del procesamiento de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, relacionado con la contratación para llevar los conservatorios ahí en Badajoz. ¿Qué ha pasado ahí con esto de la jueza? Bueno, en primer lugar, te diré que ya el procedimiento me llamó mucho la atención a mí cuando vi el auto de apertura de juicio oral esta misma mañana. ¿Por qué? Porque lo normal es que tú haces el auto de procesamiento. El auto de procesamiento se recurre en dos vías, ante el propio juez, en este caso la jueza, y ante la audiencia. Eso es lo normal. Tú esperas que se resuelva eso para dictar el auto de apertura de juicio oral. Porque ese es el recurso contra el auto de procesamiento es el más importante y se recurre. El auto de apertura de juicio oral es simplemente puedes hacerlo en 3 folios y decir, la acusación tal pide tal, la acusación tal pide tal otra cosa, la defensa en cambio pide el sobreseimiento. Y eso es todo, es un resumen. ¿En este caso qué ha pasado en este caso? En este caso, esta mujer, la jueza señora Viedma, de Badajoz, no espera la resolución del auto de procesamiento, el recurso, y desestima, a través de la desestimación del recurso de reforma, y 16 minutos después dicta el auto de apertura de juicio oral. Pero el auto de apertura de juicio oral tú le tienes que pedir a las acusaciones que te digan qué es lo que quieren. Porque la jueza simplemente se limita a transmitir lo que dicen las acusaciones. No es un acto de la juez importante. Es simplemente la juez como intermediaria. Las acusaciones tales me piden tales cosas. Las defensas dicen esto, apertura de juicio oral. Y ese auto no es recurrible. Va a la audiencia de Badajoz y la audiencia de Badajoz fija fecha para juicio oral. Esta mujer lo que ha hecho es 16 minutos después de desestimar el recurso de reforma, cuando el recurso de reforma todavía está en apelación, y dice auto de apertura de juicio oral. Vamos, que se ha precipitado. Se ha precipitado. Hombre, se ha precipitado porque ha cometido un error. Es decir, ha tenido un acto freudiano, fallido. Tenía prisa Tenía mucha prisa porque, fíjate, incorpora una cosa que técnicamente no es posible, sobre todo en un auto donde ella le dicta cátedra a la defensa de David Sánchez, porque dice que el auto de reforma, ella nunca había visto un auto de reforma porque parece más un auto contra una sentencia que contra el auto de procesamiento. Bueno, pues cada uno puede decir lo que quiera, pero ya es, en fin, cargar las tintas. Y sin embargo ella va y se equivoca. ¿Y en qué se equivoca? En que el auto que se está tramitando por el procedimiento abreviado no puede tener penas mayores de 9 años. Si tiene pena de mayores años, no puede ser por procedimiento abreviado, que es lo que ha estado haciendo en un año. Y entonces ha incorporado penas de inhabilitación de 15 años. Entonces ahora tiene que rehacer el auto. Es un error, no pasa nada. Lo rehaces, no tiene ninguna consecuencia. Pero es un acto fallido. ¿Por qué tienes que hacer las cosas tan rápidas? ¿Por qué no puedes esperar que la audiencia de Badajoz se pronuncie sobre la apelación al auto de procesamiento y tú pides a las acusaciones que te digan lo que quieren y haces el auto? Es decir, como las meigas, a verlas, haylas, aquí, a ver, haylo, política. Ya, política de la jueza. De la jueza. Precipitación por sentar en el banquillo al hermano del presidente del gobierno. ¿Y ahora qué puede suponer eso? Nada, eso es un error que nos permite sacar consecuencias. Conclusiones determinadas. Porque ya García Castellón también había tenido un error de ese tipo. ¿El juez García Castellón? El juez García Castellón, en la causa de Kitchen, admitió una pena para Bárcenas superior a 9 años. No se puede hacer. Y tuvo que rehacer el procedimiento. Ya. En este caso, por cierto, Ernesto, ¿tú crees que lo que tiene que ver con el hermano del presidente del gobierno, lo que tiene que ver con la esposa, todavía hay esperanzas para la derecha de tumbar a Pedro Sánchez con esto? No. No. Ellos saben que no. Sí, ellos saben que no. Ellos saben que Pedro Sánchez no va a dimitir, no va a ser tumbado. Lo que necesitan es crear una situación
donde haya un porcentaje de posibilidades de que una conjura y algún accidente por el camino pues termine creando esa situación. ¿Una situación de qué? ¿De crispación? ¿De malestar de algún socio? Exactamente. ¿De qué? Quiero decirte que si la situación económica no fuera la que es muy difícil que Sánchez se defienda tanto como lo hace. Es decir, el factor económico es el talón de Aquiles de la estrategia de la derecha. Ya ves que no hablan de economía. Bueno, esta semana sí que ha preguntado en la sesión de control el Feijóo por la economía. Porque el cuerpo le ha dicho que no preguntaban nunca. El otro día estuvo en el Congreso y yo jamás hacen una pregunta. ¿De economía? De economía, sí, sobre la situación económica. Pero yo creo que la situación económica, digamos, la estabilidad en la situación económica, el crecimiento de España, que está por encima de todos los países de la Unión Europea, la ausencia de ningún elemento. Comentábamos antes que, oye, esto se lo nunca visto. El bono español, en este momento, a 30 años, está más bajo el tipo de interés que el de Estados Unidos. Es decir, que los inversores internacionales creen que España es más sólida a largo plazo que la economía americana. Se fían más de Sánchez que de Trump. Lo cual no es difícil, creo yo, si bien es cierto también que bueno, que ahí está Sánchez y ahí está también pues la economía, los trabajadores, autónomos y empresarios que están tirando de este país también. Pero bueno, sí, también el gobierno tiene su parte. Por supuesto. Sí, y también tiene su penalización Trump, que de por sí es una cosa que eso es un mono con dos pistolas. Claro. Dicho esto, por cierto, Ernesto, en la situación en la que estamos, claro, para la derecha, la teoría esta siempre se ha dicho, no, cuando gobiernan los rojos, hambre y piojos. Lo tienen complicado ahora, dices. Ese es un problema, porque ya ves que ni Aznar se menciona eso. No, él que decía que todo iba bien y, en fin, la economía. Pero claro, empiezas a comprobar que los años después de la pandemia, que fue una crisis de todo el mundo, no se puede negar, la crisis del 2008 también fue de todo el mundo y se la atribuyeron a Zapatero. Lo que no se puede negar es que después de la pandemia la economía española, después de unos años tremendos, pues ha tenido una recuperación extraordinaria. Eso es así. Es decir, lo que quiero decirte es lo siguiente: yo no creo que vivamos en el mejor de los mundos, como es evidente. Hay gente que no se está viendo y tiene problemas de... Gente que no llega al final de mes, la inflación evidentemente está baja ahora, ha bajado, pero oye, los precios no bajan. La no siguen vivienda... subiendo, suben un poco menos, pero no, entonces no lo digo. Pero yo lo que quiero decir siempre, y siempre te lo señalo, es que desde el punto de vista de las estadísticas, que siempre el PP ha manejado para definir que la economía iba muy bien cuando estaban ellos, esas mismas estadísticas son mucho más sólidas y más válidas para el gobierno de Pedro Sánchez, con todas las dificultades que tiene, con toda la debilidad parlamentaria. Claro, tú dices, ¿pero qué? Este Aznar, la primera legislatura tuvo que gobernar hablando catalán en la intimidad. Bien. Le transfirió a Pujol, al gobierno de Pujol, todo lo que le pedían, o gran parte de lo que le pedían, hasta los Mossos. Porque dependía, por si hay algún despistado viéndonos, dependía del apoyo parlamentario de los nacionalistas hasta catalanes los Mossos, y de los vascos. Hasta la policía autonómica. La gente esto no lo recuerda, porque dice la policía autonómica. ¿Qué está diciendo la policía autonómica? ¿Qué tiene que ver Aznar? Es que hasta Aznar no había policía autonómica vasca, catalana. Entonces... pero luego sacó la mayoría absoluta en el año 2000. Y bien, la economía tuvo unos años de crecimiento. Pero oye, con un gobierno de coalición como este, con una jaula de grillos que es el gobierno, porque digámoslo claramente, donde es un lío tener estas cifras, no tiene ni punto de comparación que cuando tú tienes una mayoría absoluta estable. Es decir, esto es lo que desconcierta a la derecha. La desconcierta. Pues, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible qué? Que haya este comportamiento de la actividad económica, la bolsa subiendo, las empresas ganando más pasta que nunca, repartiendo dividendos. A pesar de un gobierno, de un presidente que depende de tantos apoyos parlamentarios. Sí. Y además de un presidente que apoya a Maduro, según ellos, bolivariano,
que se va a China, le critican que se vaya a China, cuando desde el punto de vista estratégico, irse a China en el momento que él se fue era una jugada importante, ¿no? Ampliar en una etapa de aranceles, de ofensiva de Trump y tal. El secretario del Tesoro americano le amenaza, dice que lo que hace Sánchez es cortarse el cuello, como cortarse el cuello. El PP, en lugar de defender al presidente del gobierno, porque es un ataque a España, evidentemente, se une en la campaña contra Sánchez, dice no se puede reemplazar tan rápido. Hombre, es una jugada la que ha hecho, además es un viaje que estuvo preparado hace mucho tiempo. Y después, pues, Trump suspende los aranceles por 90 días, empieza a negociar con China, es decir, que Sánchez se adelantó a Trump. ¿Es así? Y luego lo de Gaza tampoco lo pueden admitir. Vamos a hablar de Oriente Próximo. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con Israel y sobre todo también los posicionamientos que estamos viendo internacionales, ¿no? Claro. No se detiene la barbarie del gobierno de Netanyahu no se va a contra los detener. palestinos No, y ha subido probablemente de decibelios, en cierta forma, el debate pues en España, en Europa. ¿A qué te suena? ¿Va a quedar en qué? ¿En agua de borrajas? ¿Va a quedar en Europa, alaridos en el desierto? Los grandes potencias son cómplices del genocidio palestino. Esto es una realidad. Están regulando la ayuda humanitaria, en fin, para que no parezca tan dramático, pero al final he leído precisamente en el periódico Haaretz, que es sionista moderado de Israel, un titular que abrían esta tarde que decía que la ayuda, habían estado hablando con empresarios israelíes, que son los que tienen que una parte de los productos vienen de ahí, de las licitaciones y de los concursos, y hablaban con la patronal y les decían algunas grandes empresas que había que saber que por el sistema y la cantidad de alimentos que se estaban licitando y adjudicando, la ayuda humanitaria en materia de alimentos no iba a tardar una semana, no iba a tardar un mes, sino mucho más. Ya. Vamos a ver, ahora mismo, Ernesto, según tú, ¿qué lleva, por ejemplo, a dirigentes como Ayuso a decir que lo que hay es antisemitismo? O sea, tela marinera. O sea, la barbarie que está haciendo Israel contra los palestinos, un presidente además corrupto como este Netanyahu, un criminal, y oye, que todavía hay posicionamientos, han coincidido en el discurso gentes como Trump, gentes como el gobierno israelí y gentes como Ayuso hablando de antisemitismo por oponerse a una barbarie de Israel contra los palestinos. ¿Eso es antisemita? Sí, el tema del antisemitismo, te lo digo desde mi propia perspectiva, que yo soy judío, ¿no? Y no soy sionista, ni soy colonialista, ni apoyo al Estado de Israel. Pero el tema del antisemitismo es un tema muy manipulable, porque tiene que ver con un tema que es el holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en cámaras de gas en los años de Hitler. Entonces, claro, es un tema muy manipulable. En este caso es burdo, porque evidentemente el atentado en Nueva York contra 2 empleados de la embajada israelí es evidente que es un acto terrorista, pero no necesariamente tiene que ser antisemita, no tiene que ser porque es racial, porque antijudío. Porque hay atentados de este tipo, muchos otros atentados, y no tienen que ver con el tema del antisemitismo o con el tema racial. Pero sin embargo lo han convertido enseguida para darle gasolina a Netanyahu. Y Netanyahu, claro, sabe aprovecharlo. El problema con Ayuso es que es una inculta, aparte de políticamente torcida, aparte es una inculta. Entonces no vas a pretender una declaración ecuánime o políticamente razonada. Todo lo que sirva para echar gasolina a favor de sus pretendidas posiciones le viene bien. Y eso es Miguel Ángel Rodríguez. Eso es Miguel Ángel Rodríguez. Ni siquiera te diría que es Ayuso, pero bueno, Ayuso es la persona que lleva adelante esa posición. El espectáculo de las últimas horas de justificarse el antisemitismo para vender la masacre de Gaza, el genocidio, como quiera llamarle, es absolutamente intolerable. Por eso yo creo que ahí el que manda es Aznar.
Sí, sigues pensándolo. Hombre, es verdad que Aznar marcó una línea muy dura, marcó la línea de esto tiene que ganarlo Israel, Porque además tiene que escoger cuanto antes. Porque van a venir a Europa. Pero si no vienen aquí... Ahora tú fíjate en lo siguiente. Tiene que acabarlo bien. En la entrevista de Felipe González a Pablo Motos, ¿El hormiguero? El hormiguero, hay una coincidencia con Aznar. Porque Aznar dice, esto de Gaza hay que terminarlo, porque si no van a venir aquí a Europa. ¿Y González qué dijo? Hizo otro paralelismo, pero similar. Dijo, bueno, esto de Putin hay que pararlo, porque si no van a venir a Algeciras. Fíjate qué interesante el método de razonamiento de ellos, ¿no? Bueno, eso lo hacen para meterle miedo a la gente. Sí. También utilizaron en su momento, por ejemplo, Aznar decir que había armas de destrucción masiva. O sea, Bueno, eso fue por eso. Ya, pero que es una forma Aznar es tremendo. De Irak, de justificar la masacre de Irak, claro, George Bush, George W. Bush, sí, que se autocritica, ya sé que es de coña, por supuesto, pero bueno, formalmente dice, bueno, pues Blair, que también lo dice, y Aznar dice, no, yo no tengo nada de autocriticarme, así el más duro es él. Las armas de destrucción masiva y todo aquello en lo que nos metió. Pero ahora estamos en ese momento en el que, claro, yo lo que sí estoy detectando es que Aznar sigue influyendo mucho, decididamente, en los actos que está haciendo, marca una línea, ¿no? Y yo creo que no sé hasta qué punto Feijóo le teme. Yo creo que sí. Yo creo que Aznar tiene una autoridad sobre Feijóo tremenda. Desde luego no la tiene Rajoy. Rajoy la puede tener en otros temas, digamos, porque me da la impresión de que Feijóo se siente un poco en el mismo nivel que Rajoy. Pero Aznar es... Y además, ojo, Feijóo también trata con Felipe González. Sí, eso lo ha contado Felipe González. Entonces, claro, ahí tiene un termómetro dentro del PSOE y tiene, digamos, la autoridad papal de José María Aznar. Feijóo, como diría el otro, ni de izquierdas ni de derechas. Porque está con Felipe González de Aznar. Y como diría el mismo, va de coña, pero... votó en el 82 a Felipe González. Ya. Luego hay una derivada de todo esto, Ernesto, que es un discurso en el cual poco a poco vamos viendo que Vox tiene una influencia decidida. Es decir, Vox está según las encuestas, ahora mismo marcando claramente una tendencia electoral a la que se han aferrado, no van para abajo. Y hay una competición por ese voto muy evidente. Ayuso la amarró en Madrid, está clarísimo. Feijóo, sin duda, mucho más en Galicia, pero eso es otro mundo, en cierta forma, porque ahí la derecha vota al PP en masa, ¿no? Pero claro, esto aquí en lo que es la política nacional, ¿hasta qué punto está arrastrando a ese Feijóo que tiene que decir que el gobierno es producto de un fraude electoral, que se tiene que ir Sánchez? No sé, como esa sensación de ansiedad, ¿no? El liderazgo del planteamiento de Vox es evidente. Ideológico, ¿no? Ideológico y sobre todo la amplitud, porque si tú miras lo que está pasando en Europa, hemos visto Chega en Portugal, estamos viendo la situación, bueno, pues de momento salvada en Rumanía, pero en Polonia la situación también es de avance de la extrema derecha. Yo creo que es un fenómeno que vamos a sufrir y me da la impresión de que no es pasajero, no es un episodio. No, está calando mucho a través de las redes y yo creo que hay mucha gente que todavía no se entera de cómo está penetrando esto a través de la red. No. Y luego, pues, oye, hay mucha pasta que viene de Estados Unidos, Trump le va a dar un gran relieve, la situación en Alemania, la situación en Francia, las próximas elecciones, no próximos, pero las elecciones presidenciales que se presentan dentro de 2 años. Yo creo que el discurso de la extrema derecha está cuajando. Sí, y se está extendiendo. Sí. Y que hay intereses económicos en cuaje. Y que los partidos tradicionales, la gente está desencantada. Y está cabreada. No. Pero a veces se agarran a fórmulas distintas porque creen que va a ser la solución. Sí. Pero imagínate tú quien se piense que Abascal le va a dar las soluciones a sus problemas. Sí, bueno, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Con las deportaciones masivas, las ha prometido y la gente las ha apoyado, pero ahora la gente se da cuenta, con las detenciones, con el desafío a los jueces, con el procesamiento de juezas. La situación en Estados Unidos es un estado policial, francamente. Lo mismo pone en medio a los aranceles que luego lo de Harvard, la universidad. Trump no para. Pero en ese auge de la extrema derecha, que evidentemente hay una financiación y grupos
que son grupos de interés, lobbies, para que eso vaya calando. Está claro que al poder económico le interesa también que haya una derecha que, pues eso, que no tome medidas. Porque lo que ha habido por ahora, bueno, no sé tanto, pero sí que es cierto, pues bueno, pues ahora estamos con la polémica de la reducción de la jornada laboral, o si se sube el salario mínimo. A buena parte del dinero del poder le interesa que esté gobernando la derecha y la extrema derecha, ¿no? Sí, le interesa controlar, y Sánchez hasta cierto punto no es controlable. No es controlable. Hoy mismo, ahora esto en las últimas horas, se ha salido con el tema del impuesto a las casas vacías, por ejemplo. Esto irrita. Pero él va reaccionando en función de sus necesidades políticas. Digamos, ha evolucionado desde denunciar, los primeros en Europa, el ataque a la población civil en Gaza, hacerse un lugar internacional, acompañado de algunos países, como Noruega, como Irlanda. Durante varios meses estuvo en una travesía en el desierto sobre este tema, insistiendo, con los ataques de Israel al gobierno y tal. Y luego ha ido evolucionando y ahora ha dicho, esto ya es un genocidio. Y luego viene lo de Eurovisión. Y ahora pues el tema del impuesto a las casas vacías. Y luego el embargo de armas. Que veníamos antes, eso, bueno, están en ello. Sí. Es una evolución muy clara, es decir, él se eleva por encima de todos y va haciendo lo que cree que... Ya veremos el impuesto a la casa vacía, eso se puede proponerlo, pero luego tiene que salir, ¿no? Y no tiene mayoría. Pero siempre tiene el argumento de que él lo propone, cree en eso, pero es que no le dejan porque no tiene la mayoría. Bueno, no sería la primera medida para combatir el problema de la vivienda, que no acaba de funcionar del todo y ahí sigue la burbuja que sigue aumentando. Funciona, exactamente. Por lo tanto, pero él juega, ese juego parlamentario, de su debilidad él lo juega a su favor, ¿no? Y claro que la derecha preferiría un tipo como Feijóo. Eso sí. ¿Por qué? Porque, en fin, en el tema del apagón, lo hemos visto. El tema del apagón, pues también ha ido a aprovechar las empresas eléctricas, echando tierra sobre el gobierno, dándole a entender que es un caos. Y bueno, ya veremos cómo evoluciona cuando conozcamos la situación, ¿no? Pero bueno, ahí podemos llevarnos algunas sorpresas y evidentemente lo que vemos es que el sistema ha funcionado mal, que ha habido problemas técnicos y que tiene que ver con la estructura. Pues esto el gobierno no tiene por qué asumir ninguna responsabilidad. A mí me da la sensación de que va pasando el tiempo y más o menos intentarán que todo vaya colocándose y que no haya excesivo ruido después de un apagón que dejó a oscuras el país. Me da la sensación, es decir, al final hay poderes económicos ahí que son las eléctricas y que a ver hasta qué punto le pueden poner el cascabel al gato con esto de la energía. Sí que es verdad que me parece interesante que al mismo tiempo se ha abierto un debate que es el modelo energético, y mira cómo aprovecha la extrema derecha y va a la derecha del PP detrás, con el tema de no, esto ha ocurrido porque han cerrado las nucleares, y nucleares sí, y vuelven un tema que anda que no hay lobbies también detrás de ese interés de la energía nuclear, ¿no? Pero ha ido la derecha y la extrema derecha enseguida. Lo que tú destacas es la capacidad de intervención de la extrema derecha, de fijar la agenda del debate. Total, de marcar algunas líneas muy evidentes. Yo creo que pueden marcar más tendencia si tú tienes en cuenta todo el cosmos mediático. Te hablo de redes y te hablo de televisión y te hablo de tal. Yo creo que ahora mismo probablemente marca más tendencia en muchos aspectos Vox o la extrema derecha que el PP. Sí. O sea, para mucha gente, puestos a ser antagónicos, pues temas cambio climático, tema energético, tema de los migrantes, tema de la clase política, etcétera. Por eso está tan polarizado, o sea, no hay término medio, en cierta forma. Es una militancia muy organizada la de la derecha, la de la extrema derecha. Son militantes a la vieja. Es como si fuera cuando existían los partidos comunistas fuertes, ¿no? La militancia era aguerrida, organizada, día tras día. Prietas las filas. Así es. Atado y bien atado, que dijo en su momento Franco. Claro. Es curioso, son formas de actuar en política que están ahí. A modo de conclusión, Ernesto, yo no sé, te preguntaría, ¿cuál crees que puede ser? Estamos ahora mismo, cuando grabamos esto, a las puertas de un tiempo en el que ya, esperemos ya que
deje de llover tanto como está lloviendo, tanto frío, a las puertas casi del verano, diría yo, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser la conclusión que se podría hacer de esta primera mitad del año que está a punto de cumplirse, en cierta forma, ¿no? La clave política y la clave de lo que puede ser la segunda mitad del año, en un horizonte como el que estamos ahora, que es un Ecuador prácticamente a las puertas del mes de junio, que todavía habrá que terminarlo, pero bueno, estamos en un momento interesante, digamos de fin de curso casi, en breve, ¿no? Lo que sería el curso escolar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué no desearías a modo de conclusión? Bueno, pues yo no veo grandes cambios en lo que estamos viviendo en los próximos meses. Lo que veo es un incremento de la agitación. El 23, 24 y 25 de junio se va a celebrar el debate en el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP. Va a ser aprobada la amnistía, eso es un hecho muy importante, y eso va a reverdecer la actividad conspirativa de la derecha, de la extrema derecha y de la derecha. Por contra, eso no moviliza a la izquierda o a las fuerzas progresistas, que es considerado un... Bueno, pues ya se prevé, se descuenta, como se dice en el sector financiero. Sin embargo, en Colón algo sí pasará. Hombre, va a ser tremendo. O sea, dices que sí moviliza a la derecha. El Congreso del PP se va a celebrar unos días después de aprobada la amnistía. Entonces, en ese sentido, yo, un poco en broma, digo, razón va a tener Feijóo. Feijóo llamó cónclave al PP, y va a ser un cónclave, porque en realidad, cuando se celebre en los primeros días de julio el Congreso del PP, el recurso de inconstitucionalidad estará muerto. Será un cónclave porque tendrán que protestar contra eso y tal. Y entonces lo que veo es que vamos a sentir una tensión similar o mayor. La ley de amnistía había estado dormida últimamente, pues la gente se había cansado un poco. Y ahora vamos otra vez a la ruptura de la España constitucional, a la entrega a los independentistas y tal. Luego veremos a ver si reverdece la actividad también del magistrado Llarena con el tema de Puigdemont. Por ahora el hombre pues mantiene una orden de detención nacional, pero sin embargo no pide que le detengan en Europa. Es contradicción, ¿no? ¿Será que piensa que no le van a hacer caso? ¿O que queda en ridículo? No, de cierta forma... Puigdemont es como si estuviera, ¿no? Claro. Ahí. Claro. Veremos a ver qué pasa con la jornada laboral. A mí me dicen que Puigdemont finalmente va a apoyar la reducción de la jornada laboral a 37 horas. Vamos a ver. Ha apoyado el embargo. Vamos a ver si hay embargo, pero bueno, lo ha apoyado, teniendo en cuenta que él es muy, muy pro-israelí, siempre lo ha sido. El nacionalismo catalán siempre ha sido muy pro-Israel, han sido para ellos un modelo. Entonces yo lo que veo es más escaramuzas, más guerra de guerrillas en este sentido. Accidentes. Ya hemos pasado el accidente de mandar a juicio oral a David Sánchez. Veremos a ver qué pasa en el juicio, porque esa es otra. Veremos a ver cuánto se celebra, si pueden condenarle. No veo que puedan condenarle. Desde luego, por prevaricación, solo puede condenar a un funcionario público, no a gente que no ha intervenido en eso. Y luego veremos el intento del juez Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Otro de los accidentes que podemos prever para el próximo año, de aquí a un año. Pero bueno, al final todas estas historias se convierten en recursos conocidos, a la que te vas acostumbrando. Digo, vas haciendo una piel y vas sabiendo cómo responder, cómo salir del tema, cómo evitar y tal. Sí, y la luego, gente va desconectando. Y del otro lado tienes la DANA, es decir, la evolución de la investigación judicial, que va a tocar a Feijóo, a Mazón en un momento determinado y que va a obligar a cambiarle. Y ahí veremos a ver qué pasa con los aspirantes a sucederle, en particular con el prócer nuevo que está resurgiendo, Paco Camps, con sus aspiraciones, y veremos a ver cómo Feijóo lo domina eso. Luego lo corriges, que no me acordaba.
lo dominas, pero Feijóo, Camps está tomando fuerza, ¿no? Bueno, tiene un activo y es que no lo han condenado. Jurado popular, o por lo que tú quieras, pero ha salido ileso, prácticamente ileso, y ahí tienes una batalla. Por lo tanto, yo veo que vamos a vivir una situación de más de lo mismo. Más de lo mismo, con la misma intensidad, con mayor. También tendremos el tema de la evolución de Ábalos y Aldama, el juicio oral, terminar de la instrucción, pero poca novedad más, yo creo. Y luego veremos... Esto siempre dentro del margen, pero la que interrumpa, de lo imprevisto, que siempre está. Sí, por supuesto. En nuestra experiencia periodística sabes que siempre está lo imprevisto. Un nuevo apagón más grande. Cualquier cosa, siempre está lo imprevisto. Sí, pero quiero decirte que no veo una variación fundamental que lleve a una, digamos, a una conflagración por la cual Pedro Sánchez se vaya. O lo echen. ¿Cómo? No lo ves. ¿Cómo? No hay moción de censura posible. A Puigdemont no le interesa. A Puigdemont no le interesa. A mí lo lógico sería que Puigdemont volviera. Claro, que se la juegue, que Llarena le detenga 2 días, si se atreve. Fíjate, con una ley de amnistía aprobada, el Tribunal Supremo no acata. Entonces, ya veremos. Pero tanto veo una situación muy convulsa y por lo tanto creo que tenemos que, periodísticamente hablando, tratar de no repetirnos. Contemporizar. No repetirnos. Quiero decirte que no... ante una situación donde prácticamente las historias que se mueven son las mismas, casi las mismas, hombre, si procesan a Begoña Gómez no es lo mismo, es un acontecimiento importante, no es solo el hermano, veremos a ver cómo Peinado lo hace, pero el modelo de Peinado es básicamente el modelo de la jueza de Badajoz, que es, yo hice un montón de diligencia, este dijo esto, este dijo lo otro, y claro, y aquí, una cosa como difusa, y resuelvan ustedes, la audiencia de Madrid, yo ya hice mi trabajo, y resuelvan ustedes. Entonces eso da mucho juego, da muchos titulares, ¿no? Y ocupa muchas páginas y muchos programas. Pues nada, Ernesto, vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, sí que es verdad que la actualidad ahora mismo está como muy crispada, como una ansiedad de que hay un cambio para la derecha y la extrema derecha. Se está viendo movimientos en este sentido por lo que va ocurriendo con otras potencias, con otros países. Yo creo que lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, pienso, ha cobrado un poquito más de protagonismo, porque es una barbarie y sigue ocurriendo, y se le da la espalda. Y yo creo también que en la actualidad política hay un margen ahora mismo para lo imprevisto que me parece sustancial. Las cosas pueden salir por un lado o por otro. Sí, basta que eches una colilla en el sombrajo, ¿no? Digamos, el clima está creado para eso. Sí, ¿no? Está creado para eso. Esperemos que no pase nada. Pero sí que es cierto que se está echando, yo ahora mismo creo, más leña al fuego en ese sentido, porque interesa esa agitación, esa crispación y ahora, que alguien pueda perder los nervios. La evolución a la derecha de la situación europea y mundial no la hemos vivido nunca. Nunca. No me extraña a mí que la gente piense en los años 30. La situación es muy diferente. Pero no me extraña porque cuando tú vienes las elecciones en Portugal, Francia, Alemania, dices, bueno, esto es un tsunami. Los resultados, ¿no? Es un tsunami. Total. Somos casi como una aldea gala, ¿eh? Ahora mismo con ese avance. Pues nada, Ernesto, esperemos tener salud para seguir contándolo y analizándolo, ¿vale? Muy bien. Salud. Que vaya bien. Que tengamos.